Examen PIR 28. Tienes 50 minutos para esta simulación del examen PIR. Escoge la respuesta correcta para cada pregunta. Si no acertases a la primera podrás intentarlo nuevamente, pero perderás puntos. Recuerda que en el examen oficial cada error resta puntos. Al terminar podrás autoevaluar tu conocimiento. Te recomendamos que no solo hagas un test para verificar correctamente tu nivel para el examen PIR. Empezar test 002.25 2.001 indica el autor que entendía que era posible incrementar el nivel intelectual de los niños retrasados por medio de una serie de ejercicios que denominó ortopedia mental. A. Binet. F. Galton. C.H. Darwin. H. Spencer. R.S. Woodward. 2. ¿Cómo se forman las normas en los grupos según los estudios clásicos de Sheriff? Las normas son un producto de la interacción social. Las normas reflejan la influencia de un individuo singular. Las normas dejan de tener efecto cuando los individuos vuelven a estar aislados. Los marcos de referencia de las normas son siempre externos. Las normas solo se establecen en grupos con un líder claro. 3. Uno de los acontecimientos históricos que más importancia ha tenido en el desarrollo del psicodiagnóstico es el descubrimiento de la causa de la sífilis, la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial. La liberación de los enfermos mentales realizada por Pinel. 4. ¿Qué tipo de fobia se caracteriza por la presencia de un patrón fisiológico bifásico, iniciado con un incremento inicial de la presión sanguínea y taquicardia, pero seguido por un rápido descenso de estos parámetros? 2. Agorafobia. Fobia a la sangre. Fobia social. Fobia a los animales. Acrofobia. 5. El estilo cognitivo que permite diferenciar a las personas en función del grado en que perciben diferencias o semejanzas en los objetos se denomina impulsividad/reflexividad, visualizador/verbalizador, inferencial/categorial, serial/holístico, nivelador/agudizador. 6. La aproximación clínica al estudio de la personalidad supone el método más apropiado para confirmar hipótesis. Permite concluir relaciones causa-efecto sobre las variables estudiadas. Permite el estudio de fenómenos excepcionales. Sirve para conocer los elementos biológicos que determinan la conducta. Posibilita una interpretación objetiva de los datos. 7. ¿Cómo se denomina la cantidad mínima de energía de un estímulo que el observador puede detectar? 2. Umbral absoluto. Umbral diferencial. Escalamiento. Expansión de la respuesta. Transducción. 8. Si manifestamos a la vez simpatía y sentimientos de miedo y desconfianza hacia un grupo social es una muestra de identidad con el grupo social. Prejuicio sutil. Una actitud con ambivalencia afectiva. Una actitud que desempeña una función expresiva de valores. Un estereotipo. 9. Una de las diferencias entre el test de Rorschach y el test de apercepción temática, TAT, es que el TAT es una técnica subjetiva, y el Rorschach una técnica proyectiva, que el Rorschach presenta estímulos más estructurados que el TAT, que el Rorschach requiere respuestas verbales más organizadas que el TAT, que el TAT presenta estímulos más estructurados que el Rorschach, que el Rorschach es una técnica subjetiva y el TAT una técnica proyectiva. 10. La experiencia de sentirse una persona distanciada de sí misma, como si fuera observadora externa de su propio cuerpo o de sus procesos mentales, recibe específicamente el nombre de disociación, personalidad múltiple, amnesia disociativa, despersonalización, desrealización. 11. En el estudio de la inteligencia H.J. Eysenck mostró particular interés en dilucidar los correlatos entre CI y los estilos cognitivos, los componentes cognitivos del CI, el sustrato biológico o correlatos psicofisiológicos de dicho concepto, los correlatos ambientales de las puntuaciones obtenidas en los tests, los criterios óptimos de estructuración de sus dos vertientes principales, verbal y espacial. 12. Cuando decimos que las personas presentan conductas similares ante situaciones distintas estamos haciendo referencia al concepto de estabilidad temporal, coherencia, convergencia situacional, validez, consistencia transituacional. 13. El modelo de Triandis acerca de las diferencias culturales se centra, en parte, en estudiar las culturas individualistas y colectivistas. La cultura colectivista destaca, entre otras cosas, porque suele ser jerárquica. En ella se desarrolla de forma importante la competitividad. Se destacan los valores individuales. Se da más importancia a las actitudes que a las normas. Las metas individuales no son compatibles con el grupo. 14. Cuando se analizan los datos de una investigación psicológica mediante análisis de varianza de dos factores, es porque los datos provienen de medidas fisiológicas. Tanto las variables dependientes como independientes
En este caso 2, deben haberse medido en una escala de razón. El diseño de la investigación incluye dos variables independientes. El diseño de la investigación cuenta con dos variables dependientes. Tanto las variables dependientes como independientes, en este caso 2, deben haberse medido en una escala nominal. 15. Las pruebas psicológicas que permiten la calificación o clasificación según atributos o descripciones verbales que un sujeto hace sobre sí mismo, sobre personas, objetos o conceptos o bien que otros realizan sobre él se denominan técnicas de observación, técnicas subjetivas. La entrevista. Técnicas de autoinforme, técnicas objetivas. 16. ¿Cuál de las características que se enumeran sobre las obsesiones resulta especialmente útil para distinguir estas psicopatologías de los delirios de inserción del pensamiento? Son acontecimientos cognitivos, que se acompañan o no de comportamientos manifiestos u observables. Son experimentadas de forma pasiva, sin que la persona pueda controlar eficazmente su aparición en el flujo del pensamiento consciente. No se contemplan o experimentan como ajenas al propio pensamiento. Provocan sentimientos de malestar y preocupación. La persona puede poner en marcha ciertos comportamientos, manifiestos o no, para evitar su aparición en la experiencia consciente. 17. En las relaciones entre el estrés psicosocial, demandas psicosociales, y el estatus de salud intervienen componentes moduladores, mediadores y efectos directos. ¿Cuál de los siguientes componentes suele desempeñar un papel mediador en este sentido? 2. La evaluación cognitiva. El apoyo social. El nivel socioeconómico. El índice de reactividad al estrés. El neuroticismo. 18. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es más efectiva para diferenciar el autismo infantil del síndrome de Asperger? 2. La edad de inicio del trastorno y el sexo del sujeto. Las alteraciones en el desarrollo motor y psicomotor. Las alteraciones en el desarrollo del lenguaje. Las alteraciones en el desarrollo de la afectividad. Las alteraciones en el desarrollo social. 19. Las relaciones entre inteligencia mundo interno, inteligencia mundo externo e inteligencia experiencia han sido desarrolladas por Guilford, Vernon, Sternberg, Carroll, Hunt. 20. En el contraste de medias para dos muestras independientes lo que se busca es inferir el efecto de una condición de un experimento, basándose en la medida de dos variables dependientes distintas. Inferir el efecto de dos condiciones de un experimento basándose en la medida de dos variables dependientes distintas. Aplicar el estadístico F' de Snedeker. Inferir el efecto de dos condiciones de un experimento basándose en la medida de una misma variable dependiente. Poder establecer la correlación entre las medidas pre y post tratamiento de la variable dependiente. 21. Cuando decimos que una teoría científica debe ser susceptible de refutación, nos estamos refiriendo al principio de veracidad, falsación, validez interna, validez externa, reedificación. 22. ¿En qué parafilia se lleva a cabo la conducta de forma oculta y sin el consentimiento de las víctimas? La violación, el froteurismo, la paidofilia, el exhibicionismo, el voyeurismo. 23. Cuando el miedo y la evitación están asociados a estímulos más o menos específicos, objetos, personas, sensaciones, actividades, situaciones, etc. Nos referimos a el trastorno de pánico, la agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada, los trastornos fóbicos, el trastorno de conversión. 24. Las situaciones que son temidas por un mayor porcentaje de niños/adolescentes con fobia social son las relacionadas con situaciones de relaciones informales, fiestas, etc. Hablar en público. Usar los aseos públicos. Interaccionar con compañeros. Escribir en público. 25. En humanos, el tiempo dedicado al sueño paradójico o REM es mayor durante la primera infancia, es mayor en la edad adulta, es mayor a edades avanzadas. No varía significativamente con la edad, llega a desaparecer a edades avanzadas. Calcular resultado.